Sean bienvenidos mis queridos seres de luz y escuchen con atención y reciban con amor este siguiente mensaje. Saludos. Queridos hijos e hijas del planeta Tierra. Soy Sananda. Una vez más, es con gran alegría que vengo aquí. No estamos acabando con nada. Para nosotros no hay tal interrupción en el tiempo, pero sabemos que para este planeta es un momento de celebración y un momento de gran alegría. ¿Qué pasa con este nuevo tiempo que comenzará? No podemos decir que será 100% feliz, la felicidad dependerá de cómo cada uno enfrente su propio camino de evolución. Podemos decir que a lo largo del caminar de sus almas han acumulado mucho, sentimientos, acciones, mucho, que con cada encarnación algunos fueron eliminados, aprendidos, y otros solo reforzados. Y no debemos olvidar que también se crearon muchos nuevos. Así que podemos decir que con cada encarnación trajiste algunas maletas, pero nunca supiste lo que había dentro de ellas. Solo sabías que había enseñanzas y acciones que corregir. Sus propios amos tenían la tarea de hacer que las situaciones sucedieran para que algunas de estas bolsas fueran abiertas y desechadas, eliminadas de su camino. Los que quedaron o los nuevos que aparecieron pasaron a la siguiente encarnación, y así ha estado sucediendo con el tiempo. Ahora estás en el umbral de un nuevo tiempo, en el umbral del cambio. Así que todas esas bolsas que se han traído con el tiempo están todas allí ahora, no habrá más como mirarlos por adelantado, necesitan ser abiertos ahora, necesitan ser eliminados ahora. Entonces, ¿cómo dices que el tiempo que vendrá será de pura felicidad? No se sabe. Dependerá del paseo de cada uno, dependerá de cuántas bolsas hayas abierto, ya resuelto, ya aprendido y ya eliminado. Si has estado haciendo este trabajo, habrá pocas bolsas para abrir. Ahora, si te niegas a hacer este trabajo, si crees que es inútil, si crees que todo esto no va a ninguna parte, las bolsas están ahí. Ahora hay algo muy interesante en estas bolsas, te pertenecen. Cada bolsa pertenece a su dueño, y el próximo barco, el próximo avión, el próximo tren, sin importar el vehículo, que llevarás a la quinta dimensión, no tiene espacio para maletas, es un transporte individual donde solo tú puedes ir. Pero, ¿cómo es que las bolsas están todas aquí? Es como si cada una de estas bolsas estuviera atada a tu muñeca, donde vayas los llevas. Cada uno de ellos solo se libera cuando se abre, se mira con amor y se aprende, porque hay una situación que aprovechar. Así que no te equivoques de que vas a entrar en la quinta dimensión llena de maletas. Necesitan ser eliminados, no puedes seguir siendo uno, no puedes ser pequeño, no puedes. ¿Qué quiero decir con eso? Que el momento que vendrá, no importa si será el próximo año, o luego el otro año o después del otro año, y que estas bolsas serán, dependerá de sus acciones, dependerá de sus elecciones. Así que eso es todo lo que puedo decir. El viaje de cada uno, en los tiempos venideros, sin importar cuándo, dependerá de las decisiones y elecciones que se tomen. Elecciones bien hechas, bolsas desechadas, camino ligero, porque no hay bolsas para tirar. Así que no hay manera de que pueda decir aquí que el próximo año será maravilloso, será increíble, será evolución, toda la humanidad despertará, toda la humanidad aceptará lo que decimos. No puedo decir eso. Primero, ustedes que están despiertos necesitarán eliminar sus bolsas y aquellos que se despertarán tendrán la conciencia de las bolsas que tienen. Así que cada uno tendrá un camino por recorrer, no hay forma de generalizar, no hay forma de decir que todo sería igual para todos. Y todo lo que sucederá dependerá de la energía del todo, no de una. Pueden tener aquellos que se desharán de sus bolsas en meses y estarán listos para la ascensión. Y habrá quienes todavía tardarán muchos años en deshacerse de sus maletas. Entonces, lo que sucederá el próximo año, como dices, dependerá del caminar de cada uno, será un camino individual. Por supuesto, la humanidad marcará la diferencia, por supuesto, pero cada uno seguirá su propio camino.
Cada uno aprovechará las oportunidades y eventos con amor o con rebelión. Entonces vuelvo a insistir, lo que sucederá en los próximos años dependerá del caminar de cada uno. Ya no dependerá del todo. Cada uno de ahora en adelante tomará sus decisiones, eliminando sus bolsas e yendo hacia el ascenso o manteniéndolas y creando otras nuevas. Sucederán muchas cosas que afectarán a la humanidad en su conjunto. Ahora, como cada uno verá los eventos es inherente a cada uno. Algunos aceptarán con el corazón abierto, otros aceptarán, con algunas advertencias, otros no aceptarán nada, se rebelarán, otros se volverán locos, otros se suicidarán, y otros seguirán su propio camino dejando el planeta. Entonces, ¿qué te va a pasar? No hay forma de saberlo. Tus elecciones, tus sentimientos, tus vibraciones, te llevarán hacia adelante, o no, te liberará de tus maletas o no. Así que estamos llegando a un punto en el que el todo no ordena nada más. Quien comandará los caminos serás tú mismo, eligiendo tus caminos, no el todo. El todo no influye en nada más. Ahora es el momento para que cada uno se mire a sí mismo, el momento para que cada uno elija su camino, su forma de evolución. Por supuesto, muchas cosas golpearán al planeta en su conjunto, pero repito, cada una reaccionará de una manera. Así que ya no dependemos del todo para hacer nada. Todo seguirá lo planeado, independientemente de las reacciones de la humanidad. Caminamos con paso firme hacia el ascenso total del planeta. Así que tenemos que empezar a prepararlos para seguir adelante. Ya no podemos quedarnos en esta situación de, no hacemos nada porque tú no vibras. Ya no existe tal cosa. Ya no importa la vibración de la humanidad, todo va según lo planeado ahora, independientemente de sus acciones. Ahora hemos comenzado el programa de ascenso. Quien quieras vendrá con nosotros, quien no quiera venir, se irá. Así que eso es lo que les espera en los años venideros, los caminos que efectivamente los llevarán a la ascensión. Ahora dependerá de cada uno elegir, seguir este camino a cualquier costo, a cualquier precio, creyendo, cambiando y vibrando solo luz, o no. Dependerá de la elección de cada uno, ya no de la humanidad. Entonces, si puedo dar una sugerencia para lo que pedirán el próximo año, simplemente vibraría luz, porque cuando vibran luz, atraen abundancia, salud, prosperidad, alegría, todos los sentimientos inherentes a la luz. Así que no tienes que seguir hablando uno por uno, solo pregunta, ¿qué pueda vibrar y vivir dentro de la luz? Es simple, una sola frase, pero con mucho poder. Ahora hay que decirlo del colchón, porque cuando se habla de corazón tiene un inmenso poder, te conviertes en una ola de luz. Entonces vibra en el corazón, que eres luz, y que quieres vivir en la luz, vibra solo luz. Eso es todo lo que se necesita, el resto vendrá sin que te des cuenta. Solo alegrías, ¿serán solo alegrías? No te engañes, porque las bolsas todavía están allí. Para que vivas solo alegría, ya tendrías que haber eliminado tus bolsas, y seguro que para eliminar cada una, siempre hay una dosis de sufrimiento, un problema que superar. Pero sigue creyendo que eres luz, porque siendo luz puedes abrir las bolsas y eliminarlas una a una, y llegará el día en que efectivamente serás libre. Y entonces solo la alegría, el amor y la prosperidad vibrarán. Toma mis bendiciones y no estés en tu espinilla para pedirnos ayuda para socavar cada una de tus bolsas. Bendiciones, les enviamos un abrazo bien fuerte y apretado a cada uno de ustedes que escuchó este mensaje. Se despide Los Asita.